Pues vamos a compartir la palabra de Dios. Si me pueden acompañar, por favor, en la epístola de los Romanos. Romanos 12:2. Epístola de los Romanos 12:2. Vamos allá. Cuando lo tengan me dicen amén. Amén. Dice la Biblia lo siguiente: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos en esta mañana que nos permites estar aquí, Señor. Gracias, Señor, por tu iglesia. Padre, bendigo tu iglesia, Señor. Ponemos toda necesidad, Padre. Tú sabes, Señor, la necesidad de tu pueblo y de tu iglesia, Padre amado. Declaramos, Señor, lo que dice tu palabra, que el reino de los cielos se ha acercado. Apelamos a tu gracia, Señor, Espíritu Santo. Y declaramos también, Señor, que toda voz contraria a tu reino, toda voz de Satanás es silenciada en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso a la palabra de Dios. Ok. Muy bien. Una de las cosas que nos va a decir aquí el apóstol Pablo, que es el que va a escribir esta epístola, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación. Y estas palabras las va a decir también Jesús, va a decir unas palabras parecidas, que es: arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Cuando el Señor dice arrepiéntanse, ¿a qué se refiere? Pues va alineado a Romanos 12:2. No piensen igual, es lo que dice el Señor. Cambia tu forma de pensar, es lo que va a decir Jesucristo y el apóstol Pablo también por medio de estas palabras. Ok, una de las cosas que hemos estado últimamente aprendiendo es la gracia de Dios. A ver, ¿a cuántos les ha ayudado la gracia de Dios? La Biblia dice que Dios iba a hacer un mejor pacto. Dice que se apartó un pueblo a Israel, y a Israel le da el pacto de la ley. Pero dice la Biblia que el Señor iba a hacer un mejor pacto con la casa de Israel. Ya no como en el Antiguo Testamento, sino que iba a abrir el reino de Dios también para los gentiles, para los que no eran de la casa de Israel. Claro, los primeros cristianos fueron judíos. Jesucristo fue judío. Pero el Señor abre las puertas del reino también para que los gentiles, que es lo que Israel le decía a la gente del mundo, a la gente de fuera le decían gentiles. Incluso a Galilea le decían Galilea, tierra de los gentiles. Cuando estudiamos esa palabra en la Biblia, es la gente del mundo, la gente que no es de Israel, la gente que no cree en Dios, los gentiles. Y por eso es que se decía que de allí, de donde viene Jesús, puede salir algo bueno, dijeron. Porque era una tierra de gentiles, era una tierra de extranjeros. Entonces dice la palabra que por una persona, por Jesucristo, el Hijo de Dios, es que hemos recibido la gracia. Dice lleno de gracia y de verdad. Nunca Jesús habló de la gracia. ¿Por qué no habló Jesús de la gracia? Porque Él era la gracia. Lleno de gracia y de verdad. Y una de las cosas es que hay cristianos que se han quedado en la ley y debemos de empezar a experimentar la gracia de Dios. Y a alguien que se le revela la gracia de Dios va a ser al apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo en sus epístolas continuamente nos va a hablar de la gracia. Dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Vuelvo a repetir, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. Y dice Pablo, pero esto no es para que ustedes sigan en el pecado.
porque la gracia de Dios es lo que nos va a llevar a esa transformación, a ese cambio de vida que necesitamos. Entonces la Biblia dice que la gracia entra por una persona que es Jesucristo. Y Jesucristo, dice la palabra, uno de los salmos: sacrificios y holocaustos no te agradaron. Me preparaste un cuerpo para hacer tu voluntad. Eso va a decir el salmista. Me preparaste un cuerpo, dice la Biblia lo siguiente. El apóstol Pablo va a ser uno de los hombres, por eso es que Pablo va a ser atacado, ¿verdad? Dice que él oró para que Dios le quitase ese aguijón que tenía, porque Pablo es uno de los hombres importantes en el Nuevo Testamento, porque va a escribir 1/3 del Nuevo Testamento por las revelaciones que tenía Pablo. Y Pablo va a decir que Jesucristo, o el Dios eterno, se despojó de su gloria, se quitó todos los privilegios y se encarnó por medio de la persona de Jesucristo. Sacrificios y holocaustos no te agradaron, dice el salmista. Me preparaste un cuerpo para hacer tu voluntad, como en el libro estaba escrito. Y por medio de Miriam o de María, el Dios eterno entra a esta tierra en la persona de Jesucristo. Allí entonces entendemos que Jesucristo es Dios, pero Él estaba limitado. Él entró a este mundo, el Dios eterno, por medio de la persona de Jesucristo, pero estaba limitado. Era Dios, pero limitado. Era como tú y como yo. Sin pecado, dice la Biblia. Dejó de ser omnipresente, omnisciente, omnipotente, y se limita a un ser humano más, pero especial, porque por medio de él iba a llegar la salvación de la gente. Por medio de él iba a llegar la salvación del mundo. Y entra Jesucristo, y la Biblia, ¿saben qué nos dice? Porque no nos narra la Biblia mucho la vida de Jesús cuando él era, por ejemplo, antes de los 30 años, antes de que él empezase su ministerio. Nos muestra, por ejemplo, Lucas cuando era bebé. A los 12 años dice que estaba en el templo y dijo: en los negocios de mi padre me es necesario estar. Él era Dios, pero limitado. Él no hizo ningún milagro desde que nació hasta que fue llamado por Dios, hasta los 30 años, cuando él inició el ministerio. Siendo Dios, él se sujetó a sus padres. Él aprendió una profesión que fue la de carpintero, y ahí se mantuvo. Imagínense, Dios limitado en un cuerpo. Por eso es que la Biblia dice que él fue tentado en todo. En todo fue tentado Jesús, pero él no cometió pecado. Entonces dice la Biblia que llegó el momento de la manifestación del Hijo de Dios, y un hombre fue enviado delante de él, que fue Juan el Bautista. Preparen el camino del Señor, dice, enderece sus sendas. Y empezó Juan el Bautista a predicar: viene uno detrás de mí, dice, que yo no soy digno de desatar la correa de sus zapatos. Y aparece el Hijo de Dios con 30 años. El Hijo de Dios, siendo Dios, pero limitado nuevamente. Y llega allí, y Juan le ve y dice: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo es el que quita nuestros pecados. ¿Cuántos dicen amén? Y Juan va a decir lo siguiente: yo no soy digno de bautizarte, Señor. Al revés, tú deberías de bautizarme a mí. Y Jesús dice, nuevamente se vuelve a sujetar a la autoridad, que en ese caso era Juan el Bautista. Vemos la sujeción de Jesús, ¿verdad? Con sus padres primeramente, respetando la autoridad. Siendo Dios, respetando la autoridad de sus padres. Dice que se mantuvo sujeto a sus padres y que crecía en gracia delante de los hombres y delante de Dios.
Y ahora se encuentra con la autoridad espiritual que era Juan el Bautista. Dice, no, yo me tengo que sujetar a ti, Juan. Y por eso es que Jesús va a decir, no ha habido hombre más grande en esta tierra o profeta más grande que Juan el Bautista. Porque el Hijo de Dios vino a sujetarse, a ponerse debajo de Juan y decir, Juan, yo me tengo que sujetar a ti porque Dios te puso como autoridad. Y dice la Biblia que orando el cielo se abrió. Cuando oramos el cielo se abre. Amén. Por eso el apóstol Pablo va a decir, oren sin cesar. No oren sin tu primo César, no. Oren sin cesar en cada momento. Cada momento debemos de orar. Se abrió el cielo. Y entonces dice la Biblia que vino el Espíritu Santo y entró en la persona de Jesucristo. Jesús es lleno del Espíritu Santo y la Biblia dice que el Espíritu lo impulsó hacia el desierto. Y ahí en el desierto 40 días y 40 noches es tentado por Satanás el diablo. ¿Saben qué pasó después de esos 40 días? Dice la Biblia que Jesús entró lleno del Espíritu Santo, pero que salió en el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Yo no sé si están pasando un desierto. A lo mejor el Espíritu te guió hacia ese desierto o te impulsó hacia ese desierto. Pero lo único que va a hacer ese desierto es que tú salgas en el poder del Espíritu Santo. Y la Biblia nos da la clave para ser victoriosos en el desierto, que es llenarnos de Dios el Espíritu Santo. ¿Cómo me lleno del Espíritu Santo? Bueno, yendo a su palabra, meditando su palabra, sin dejar de congregarse, dice la palabra de Dios, que donde están 2 o 3, ahí estoy yo, dice Jesucristo. Buscándole. El Señor nos da la clave para que en el desierto podamos obtener la victoria. Y todos vamos a pasar por desiertos. La Biblia dice que Dios escoge a Israel y le dice a Moisés, toma al pueblo y te lo llevas al desierto y ahí me van a celebrar fiesta. Y el Señor le dice a Israel, yo te preparé una tierra que fluye leche y miel. Te voy a llevar a una tierra de bendición, pero primero debes de pasar por el desierto. Pero Israel cayó en incredulidad. No creyeron y le dijeron a Moisés y le dijeron a Dios, nos has traído este desierto para morir a nosotros y a nuestros pequeños. Diferente a Jesús, ¿verdad? Israel estuvo 40 años en el desierto. Jesús estuvo 40 días. Nosotros decidimos el tiempo, o más corto o más largo. 40 años Israel, 40 días Jesús. Todos los cristianos van a pasar el desierto, pero Jesús nos da la clave: llenarnos de su Santo Espíritu, buscarle, creerle. Dice que Israel se quedó postrado en el desierto y Dios le dijo a Israel: por cuanto ustedes no creyeron y dijeron que les he llevado allí para que se mueran ustedes y sus pequeños, ustedes no van a entrar, pero sus hijos van a entrar. Y dice, y va a entrar Josué y va a entrar Caleb, que en ellos hubo un espíritu diferente. Ellos tuvieron fe, ellos creyeron. Todos vamos a pasar, ¿ok? Todos vamos a pasar por el desierto. La Biblia entonces dice que Jesús es tentado por el diablo y inicia su ministerio, Lucas capítulo 4, y se para en la sinagoga. Hasta el momento no había ocurrido nada, ni un milagro, no había ocurrido nada. Y le dice: pásenme el rollo del profeta Jeremías. Y empieza a proclamar lo que dice, a ver cómo dice aquí en Lucas capítulo 4: porque el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Dice: me ha llamado a traer libertad a los cautivos y darle vista a los ciegos,
a proclamar el año agradable del Señor. Y yo quiero proclamar sobre panal de miel, porque cuando dice ahí el año agradable, dice el tiempo agradable del Señor. Yo quiero proclamar sobre panal de miel el tiempo agradable de Dios, que viene un tiempo agradable para panal de miel. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Y Jesús se para y empezamos a ver a Jesús. Y empieza la obra. Empieza la misión de Jesús. Ahora revestido del poder del Espíritu Santo. Dice la Biblia, y los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. No lo dice al revés. No dice los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Dice, los que son guiados por el Espíritu son hijos de Dios. Ahora Jesús, siendo Dios, nuevamente no volvió a confiar en Él. Se sujeta al Espíritu Santo. Y por donde el Espíritu le guiaba, Jesús iba sanando y libertando. Y dice, si yo por el dedo de Dios, o si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, es que ciertamente el reino de Dios se ha acercado. Nuevamente vemos a Jesús sujeto a Dios el Espíritu Santo. Él no hacía los milagros porque Él era el Hijo de Dios, no. Él empezó a hacer milagros porque se sujetó a una persona, al Espíritu Santo. Y vemos que empieza a sanar, a libertar, a resucitar a los muertos, a traer vida a las personas, que es lo que Jesús hace. Trae vida, cambia lo imposible, lo hace posible. Pero dice el Señor, solo tienes que creer. Cree solamente. Y la circunstancia que estás viviendo va a cambiar. Y la palabra de Dios dice que pasaron 3 años y medio. Y en esos 3 años y medio, una de las primeras cosas que va a hacer Él es escoger 12 apóstoles, para que luego ellos continúen con el legado que recibió de Dios, con esa misión de llevar las buenas nuevas, de impactar este mundo con, como va a decir Pablo, esto no son palabras bonitas, sino es la demostración del Espíritu y del poder de Dios. No les vine a traer una religión, sino que ustedes puedan ver que hay vida, que hay un cambio, que Jesucristo se levantó de los muertos, como dice la palabra, que no estamos viviendo en un mundo, a ver, ¿cómo les explico? Porque esta parte, no estamos viviendo en lo natural. Dice, el hombre natural no comprende las cosas que son del Espíritu. Y pasaron los 3 años y medio, el santo, el que no pecó. La Biblia dice entonces que a Israel se le da los mandamientos. Nadie podía cumplir los mandamientos, ni los religiosos. Pero un hombre sí los cumplió, que fue Jesucristo. Él cumplió todos los mandamientos. Y Él empieza a caminar por esta tierra, empieza a cumplir los mandamientos, y a los 3 años y medio, dice la Biblia que va para Jerusalén. Dice, me tengo que ir para Jerusalén. Y allí, dice, me van a crucificar. Y Pedro le dice, no, Señor, que no te ocurra eso. Y el Señor mira a Pedro y le dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones las cosas en la mirada. Pone las cosas en la mirada de los hombres, dice. Pones el ojo, bueno, como se diga, perdón, a veces. Pones tu vista en las cosas de los hombres y no pones tu vista en Dios. Imagínense que yo le diga a alguien de aquí, diablo. No vuelvo más a la iglesia. A Pedro le llamó diablo a Jesús. ¿Y saben qué dijo Pedro? ¿Y saben qué le dijo el Señor? Le dice, ¿ustedes también se quieren ir? San Juan, en el libro de San Juan, que muchos dejaron de seguirle porque dijeron, no, dice, me gustó el milagro que Jesús me hizo, pero ahora ya me empezó a hablar muy duro. Y muchos dejaron de seguirle. Y Jesús se da la vuelta y mira a los discípulos y dice, ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro, después de haberle llamado a Satanás, le dijo, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Tú tienes razón, Señor, me llamaste. Cuando le dice diablo, en el original es adversario. Está siendo mi adversario, es lo que le está diciendo. Entonces Jesús iba para Jerusalén, lo iban a crucificar.
Jesús dio la cara. Él se iba a encontrar con un problema bastante fuerte en Jerusalén. Y él llegó a Jerusalén, el momento donde había una fiesta, donde había gente, ahí dio la cara, entró en un pollino. No es como nosotros queremos huir de los problemas, ¿verdad? Si hubiese sido uno de nosotros, mejor entremos a Jerusalén por la noche, por la puerta de atrás, que nadie lo sepa. No, Jesús dio la cara. Dice que enfiló su rostro y dio la cara al problema. Por eso debemos de dar la cara a los problemas. No nos vamos a escapar de los problemas. Por eso es que el Señor va a decir: esfuérzate y sé valiente, dale la cara al problema. ¿Qué? ¿Cuál es tu problema? Mi problema a veces es que ya no cabemos aquí. Mi problema era cuando estábamos en casa, que ya no cabíamos en casa. Ahí a veces me quería esconder. Digo: Señor, ¿pero por qué me pusiste a mí? Llama a otro, Señor. Estaba como Moisés. Y aquí igual, ahora nos toca salir a otro lado. Señor, mejor llama a otro, ¿verdad? Queremos escapar de los problemas. Y Jesús llega allí a Jerusalén y va a pasar uno de los momentos más difíciles en el huerto de Getsemaní. Dice: pasa de mí esta copa, Señor, está muy fuerte esto. Lo que voy a enfrentar es algo muy fuerte, muy duro. Pero dice que Jesús dijo: pero no se haga mi voluntad, se haga la tuya. Entonces llegó un ángel a fortalecer a Jesucristo. Y es lo que va a pasar cuando le damos la cara a los problemas. El Señor va a venir a fortalecernos. El Señor nos ha fortalecido cuando le hemos plantado cara al problema. Cuando nos hemos escapado, el problema nos ha seguido. Y los problemas, ¿saben qué pasa con los problemas? Que si tú le das la espalda, por lo general tienden a apuñalarte. Por eso tienes que darle la cara al problema. Y llegó Jesús y le tocaba ir a la cruz. Y ahí en la cruz da su vida por nosotros. Ahí lo están crucificando. El santo, imagínense, el santo, el que cumplió todos los mandamientos, el que no se merecía ir a la cruz. Dice la Biblia que dictan sentencia con Jesús y lo llevan hacia la cruz. ¿Cómo? ¡Qué injusticia! Si él no había hecho nada, al revés, hizo bien a la gente. Daba la casualidad que ese día soltaban a dos hombres. Mejor dicho, se podía soltar a un hombre y pusieron a Jesús y a Barrabás. Y Pilato pensaba que iba a escoger a Jesús. No, si este no ha hecho nada, lo han entregado por envidia, dice. Y la gente escogió a Barrabás. Escogió al malo. A veces no sabemos escoger, ¿verdad? La gente a veces no sabe escoger, pero Dios sí sabe. Y dice la palabra entonces que empezaron a pegarle, a escupirle, a maltratarle. Le desnudaron, le humillaron al Hijo de Dios, a Dios. Iba para la cruz el Señor. Y ahí en la cruz, cuando Él estaba dando su vida, se empezaron a burlar del Señor. A muchos salvó. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo. A veces así nos dicen, se burlan. Médico, cúrate a ti mismo, como mi madre me contaba. Oré por uno para que se sane y luego el siguiente día caí yo enferma. Médico, cúrate a ti mismo, ¿verdad? Eso le decían al Señor. Y el Señor estaba ahí y dice: como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca, enmudeció y se cayó. Es preferible que nos callemos y que Dios le cierre la boca a toda esa gente que habla mal y que se burla, porque Dios les va a cerrar la boca. Va a cerrar la boca a todos esos leones, va a cerrar la boca a todas esas personas que se burlan de Dios, porque lo hacen por ignorancia. Y ahí en la cruz va a decir varias palabras el Señor, pero una de las palabras que me llama la atención es que dice, cuando está ahí, dice: Eloi, Eloi, lama sabactani. Eloi, Eloi, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, lo estaba diciendo el Hijo de Dios en la cruz. ¿Por qué me has desamparado? Esas palabras me impactaron el día de hoy. Porque una de las cosas que dice la Biblia es que Dios,
aborrece el pecado. Y ahí en la cruz Dios estaba poniendo todos tus pecados y todos los míos. Lo ponía sobre el cuerpo del Hijo de Dios. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Se merecía Jesús ser desamparado por Dios? No se lo merecía. Entonces vamos a valorar el sacrificio que Dios hizo por nosotros. Él se puso por nosotros. Y sus últimas palabras van a ser las siguientes. Va a pegar un grito. Dice que gritó. Y dijo, todo está pagado. Consumado es. Y entregó el Espíritu. Dice la Biblia entonces que todos aquellos ahora que creen en Jesús son salvos. Jesucristo se puso por nosotros. Yo debería haber estado en esa cruz. A mí me deberían haber crucificado, pero es tan grande el amor de Dios que dejó que crucifiquen a su Hijo Jesucristo. Entonces dice la Biblia ahora que Jesús va donde Dios el Padre y dice, ya lo he pagado, Señor. Yo he pagado por ellos. Yo le regalo mi vida. Ahora toma el Señor la vida de Jesucristo y nos la da a nosotros. Y dice que todo aquel que en Él cree tiene vida eterna. Dice que el Espíritu de Dios viene a morar dentro de nosotros. Porque antes eso en el Antiguo Testamento no pasaba. En el Antiguo Testamento no pasaba. En el Antiguo Testamento dice que el Espíritu llegaba sobre los hombres de Dios, se posaba para inspirarles a que escribiesen la Biblia, se posaba solamente por un momento y se iba. El Espíritu Santo llegaba donde ungía por ejemplo a David, o David tenía una inspiración para escribir uno de los salmos, llegaba, se posaba y se iba. Porque el Espíritu Santo, ahí lo dice, el Espíritu de la santidad de Dios. El Espíritu Santo no puede vivir con gente injusta, con gente impía, con la injusticia, con la maldad. El Espíritu Santo no puede vivir con ese tipo de personas y ese tipo de cosas. Por eso es que Jesús, cuando entra en escena y cuando ya le tocaba la manifestación, cuando es bautizado por Juan, el Espíritu Santo viene con todo el gusto a sentarse en Jesús. Dice, este cuerpo sí me agrada, es un cuerpo sin pecado, es un cuerpo santo. Entonces empezamos a creer en Jesús. Acá te dice, entonces Dios dice, te regalo la vida de Jesucristo. Y el Espíritu Santo escucha y dice, ¿dónde está la vida de Jesús? Porque yo ahí sí voy a morar. En la vida de Jesús, en esa vida puedo morar. En esa vida puedo vivir. Porque yo me lo merecía. Yo no me lo merecía. Es la gracia de Dios que ahora me regala la vida de Jesús. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ahora cuando tú crees en Jesús, Dios te regala su vida. Y el Espíritu Santo, como solo puede vivir en la persona de Jesucristo, viene sobre ti. No viene sobre ti porque eres Gladys o eres Brian. Viene sobre ti porque en ti está Jesús. Y por eso es que la palabra va a decir, no entristezcan al Espíritu Santo. Y ahora, la gracia de Dios es la que me llevará hacia esa plenitud, dice la Biblia, de la estatura de Jesucristo. Es la gracia de Dios. La Biblia nos habla de una ciudad que se llama Jericó. Jericó dice que es arrasada por Israel, ¿ok? Jericó. Pero una de las maldiciones que cae sobre Jericó es que Josué dice, y es así la ley y la religión es así. La ley y las religiones son así.
velan y maldicen a la gente. La gracia de Dios no es así. Y dice Josué sobre Jericó: maldito el hombre que reconstruya Jericó. Que el que reconstruya Jericó, su hijo primogénito muera. Y el que levante las puertas de Jericó, el hijo menor, su sangre sea sobre el hijo menor. Ahí está Jericó en Josué capítulo 6. ¿Saben qué pasó en Jericó? Jericó fue arrasada y la única persona que es salvada en Jericó es Rahab la ramera. La gracia de Dios se extendió sobre Rahab. Ella también tenía que haber muerto, pero no sabemos la vida de Rahab. ¿Por qué estaba en esa condición? ¿Por qué era ramera? ¿Saben? Ella se va a convertir por la gracia de Dios en la tatarabuela de Jesús. Cuando Israel llega y toma Jericó, ella pasa a ser del pueblo de Israel, pasa a ser del reino de Dios, y su vida es cambiada y transformada por la gracia de Dios. Dejó su antigua vida, dejó la prostitución y dijo: ahora me voy a santificar porque Dios ha sido bueno conmigo. Yo debería haber muerto con mi pueblo, pero Dios me salvó y yo era una prostituta, y a lo mejor había gente que se portaba mejor que yo, pero murieron. La Biblia dice entonces que Josué maldijo a Jericó, y así pasó. El rey que reconstruyó Jericó, su hijo primogénito murió. Qué curioso, parecido a lo que nos pasa el día de hoy. Para salvar el mundo, ¿quién tuvo que venir a dar su vida? El Hijo de Dios. Y dice que las puertas de Jericó, el que las levante, igual el hijo menor iba a morir. Y así pasó con este rey. Edificó Jericó, murió su primogénito y murió su último hijo. Jesucristo dio su vida por nosotros en la cruz, lo mataron. ¿Y cuántos mártires? ¿A cuántas personas han matado por dar testimonio de Jesucristo? Jericó es una ciudad que vemos que la gracia de Dios se va a manifestar. La Biblia dice que Jesús, entrando a Jericó, había un hombre que se llamaba Zaqueo. Y Zaqueo quería mirarle, pero no podía porque era bajito. Y se subió a un árbol y el Señor le dice: Zaqueo, hoy me es necesario posar contigo. Y ¿saben qué? La gente se empezó a admirar. Dice que todos empezaron a decir: ha entrado a posar en la casa de un hombre pecador. Todos, imagínense que todos de aquí de Guadilla del Monte me ven a mí, ¿verdad? O le ven a uno de ustedes que va a predicarle a alguien y va a una casa. Ha entrado en la casa de un pecador. Y seguramente era Zaqueo, porque que todos se pongan en contra. La Biblia no dice algunos ni unos pocos. Lo dice todos, dijeron: ha entrado a posar en la casa de un hombre pecador. Entonces tenían razón, ¿verdad? Porque no hay, alguno por lo menos hubiera dado la cara por Zaqueo, pero nadie dio la cara por Zaqueo. Dice: no, es que ese cobra impuestos y se roba. Mira, empezó a prosperar, empezó a levantarse. Todos dicen que no hubo nadie. El Señor, ¿a quién busca? ¿A los mejorcitos? No, a los peorcitos. Y cuando entra en la casa de Zaqueo, entra la gracia de Dios. Y Zaqueo dice, porque Zaqueo era malo, tenía para rato Zaqueo, robaba un montón. Dice que era un hombre, no dice que era un hombre rico, dice era un hombre muy rico, dice la Biblia. ¿De dónde era la riqueza? Él cobraba los impuestos y decía: uno para mí, otro para Roma, dos para mí, otro para Roma. Y cuando entra Jesús a la casa de Zaqueo, ¿saben qué va a hacer Zaqueo? La gracia de Dios le va a impactar, porque él sabía quién era. Y no tuvo que decir: Jesucristo, arrepiéntanse, sino su gracia y su amor. Zaqueo se da cuenta entonces y dice: yo no merezco que Jesús esté aquí. La gracia de Dios le llevó al arrepentimiento. Y dice:
que Zaqueo va a decir las siguientes palabras: Señor, hoy la mitad de mis bienes se lo doy a los pobres. Y si alguien de aquí, de los que está aquí, le he defraudado, que me diga quién es, 4 veces se lo devuelvo. ¿Y qué dice Jesús? Jesús dice: hoy ha venido la salvación a esta casa. Hoy ha venido la salvación a esta casa, porque este también es hijo de Abraham. ¿Por qué llegó la salvación a esa casa? Porque un hombre conoció la gracia de Dios. Hubo un cambio de actitud, que es lo que te provoca la gracia. Un cambio de actitud. Señor, viniste a mi casa, no me dijiste del todo lo que robé, no me tiraste el pecado a la cara. No hace falta, Señor. Yo mismo, el día de hoy, voy a tener una actitud diferente. A ver, ¿cuántos vamos a tener una actitud diferente por lo bueno que Dios ha sido con nosotros? Vamos a darle un aplauso a Dios. Yo creo que todavía algunos están dormidos. Por ahí alguno dice: pasé mala noche, la pizza de anoche me sentó fatal. La gracia de Dios. Jericó, una ciudad maldita, pero donde vamos a experimentar la gracia de Dios. Otro hombre que se llama Bartimeo, nuevamente Bartimeo. Dice la Biblia que Jesús en Jericó, las multitudes le seguían al Señor, ¿verdad? Por todo lo que Él hacía, por los bienes que trajo a la gente. Jesucristo de Nazaret, que impactó esta tierra, la partió en dos, antes y después de Cristo. Lo estudian en los colegios, pero no lo reconocen. Están velados como la gente que iba de camino a Emaús. Estaban con el Señor y no se daban cuenta que era Él hasta que partió el pan y dice que los ojos se abrieron. ¿A cuántos se nos han abierto los ojos? ¿A cuántos se nos han abierto los ojos? A ver, dígame un amén, un aleluya, un gloria a Dios, algo. ¿A cuántos se nos han abierto los ojos? Y estudiamos de Jesús en el colegio y no nos enteramos quién es Jesús. Partió la historia en Dios Jesucristo. El impacto que Jesús tuvo. No hay nadie como Jesucristo. No hay libro como la Biblia. Libro más traducido en el mundo, libro más vendido. El primer libro traducido por la imprenta de Gutenberg. La palabra de Dios que cambia nuestra vida, que nos bendice, que nos prospera, que nos liberta, que nos ayuda, que nos instruye. La palabra de Dios. Por eso te conviene leer la Biblia. Nos conviene meditar en su palabra, porque entonces ríos de agua viva van a correr dentro de ti. Y esos ríos de agua viva dice que saltan para vida eterna. Vas a empezar a dar vida a otras personas por medio de ti, porque Jesús está sentado en el trono. Él ya ganó. Dijo: todo está pagado. Yo ya estoy sentado en el trono. Ahora son ustedes los que se van a mover. Y dice Romanos: porque la tierra espera la manifestación de los hijos de Dios. ¿Dónde estás, hijo de Dios? La tierra está esperando tu manifestación. La tierra está clamando, dice la Biblia, a que los hijos de Dios se levanten, a mostrar el Dios que nos salvó, a inspirar a otra gente, a decir: se puede vivir diferente, se puede vivir. Ya no necesito el alcohol para sonreír, ya no necesito las drogas, ya no necesito la fornicación, la promiscuidad. Hay alguien que me da gozo, que es Dios. Por eso es que David va a decir: devuélveme el gozo de la salvación. Entonces llegaba allí Jesucristo, y un hombre lo escuchó, Bartimeo. Y empezó Bartimeo: hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de mí, hijo de David. Y lo callaba, decía: cállate, porque Bartimeo estaba mendigando. Y le decían que se calle, pero él siguió, no se cayó. Tú sigue clamando a Jesús, sigue orando.
No te canses hasta que veas un cambio, hasta que veas la respuesta, hasta que veas que ese problema se soluciona. Sigue clamando. Hijo de David, varias veces clamó y gritó Bartimeo. A la primera, ¿recibió contestación? No. Estoy orando por esta situación y no cambia. Ya dejó de orar. No, sigue orando. Dice que una viuda vino donde un juez y el Señor le dijo: miren lo que hizo esta viuda, fue diligente. Hazme justicia delante de mi adversario. Y todos los días se presentaba donde el juez. Hazme justicia delante de mi adversario. Y este juez ya se cansó, ya perdió la paciencia y dice: le voy a hacer justicia, no sea que me colme la paciencia. Dice: no, ya te perdió la paciencia. Ya perdiste la paciencia con la viuda. Dice: no temo ni a Dios ni a los hombres. Pero esta viuda dice: no sea que me agote la paciencia, le voy a hacer justicia. Y dice Jesús: miren lo que el juez injusto dijo. Cuanto más a sus escogidos Dios no les va a hacer justicia. Por eso sigue orando. No te canses de orar. Y Bartimeo estaba así. Había una mujer también que me llama la atención y que iba detrás del Señor. Ten misericordia de mí, Señor. Y no le contestaban. Jesús no le contestaba. Tanto es así que los apóstoles tuvieron que interceder. Dice: Señor, mira, esta viuda, esta mujer, dice, nos tiene ya aquí cansados. Ayúdale. ¿Saben cuándo contestó Jesús? Jesús contestó cuando los apóstoles fueron hacia Él, no por ella. Por eso la oración de intercesión por la gente es muy valiosa. Cuando tú oras, intercedes por la gente. A lo mejor Dios no escucha, no escucha a la gente, pero sí te va a escuchar a ti porque tú eres un hijo de Dios. Y por ti va a venir la respuesta para la otra persona. ¿Cuántas personas vienen y me piden oración o no me piden oración? Yo oro por ellas porque sé que va a venir respuesta y solución para esa persona. ¿Viene por ella? No. Viene porque hay un hijo de Dios que se pone a interceder por una persona. Los apóstoles dijeron: Señor, atiende a esta mujer que ya nos tiene cansados, nos va a dejar sordos. Atiéndela, Señor. Y ahí es cuando el Señor la atiende. ¿Qué te pasa? No te hago caso porque tú no eres del pueblo de Israel. No puedo dar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, dice, a los cachorros, dice en la traducción, en una de las traducciones o en el original. Y ella se humilla. Esta mujer se humilló y dice, que dijo: Señor, es verdad, yo soy igual con un perrillo, pero con todos los perrillos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y el Señor elogió la fe de esta mujer. Grande es tu fe, mujer, hágase como tú quieres, porque te humillaste. Por eso la palabra dice: humíllate bajo la poderosa mano de Dios y Él te va a exaltar a su debido tiempo. Vale la pena que nos humillemos delante de Dios. Y lo mismo pasó con Bartimeo. Bartimeo empezó a clamar y el Señor lo escuchó y lo llamó. Ven para acá, Bartimeo, ¿qué te pasa? ¿Qué quieres, Bartimeo? ¿Qué le pasaba a Bartimeo? Había perdido la vista. Se había quedado ciego Bartimeo. ¿Qué le dijo Bartimeo? Señor, necesito un camello porque estoy cansado de andar por el desierto. Eso le dijo Bartimeo. Bartimeo le dice: Señor, ¿qué puede haber nuevamente? Y el Señor le dice: mira. Y le devuelve la vista a Bartimeo. ¿En dónde? En Jericó. ¿Saben qué pasó con Bartimeo? Dice la Biblia que empezó a adorar y alabar a Dios y que empezó a seguir a Jesús. Jesús no le tiró el pecado en la cara a Bartimeo. Fue la gracia de Dios nuevamente manifestada sobre una persona. Y la gracia de Dios hizo que Bartimeo ahora diga: no, Señor, no me merece la pena. Perdí la vista porque fui tonto. Pequé, hice cosas feas, hice cosas malas. No, ya no merece la pena, voy a estar mejor contigo. Ahora te voy a servir.
ahora te voy a servir. Entonces debemos de entender cómo funciona la gracia de Dios. La gracia de Dios es para que nosotros tomemos un cambio de actitud y empecemos a tomarle en cuenta a Él. Tomémosle en cuenta. Y va a decir en esta epístola en Romanos: renuévense y cambien su forma de pensar. Hoy tiene que venir un cambio en nuestra forma de pensar. No es que yo ya creo en Jesús, no. Hoy tiene que venir un cambio en mi forma de pensar. Ya no me vale como yo creía el día de ayer. El día de hoy he podido experimentar la gracia de Dios. Y como he podido experimentar la gracia de Dios, Señor, qué bueno ha sido conmigo. Mira, ayer cuánto me equivoqué y fallé. Cuánto me equivoqué y fallé. Hoy, Señor, voy a hacer un cambio y voy a dar un pasito más hacia ti. ¿Qué tengo que cambiar? Señor, dijimos que 1:30 estamos en oración. Estamos haciendo la 1:15. No, Señor, dije 1:30. Voy a estar en oración. Tú fuiste bueno conmigo durante todo este tiempo. He visto tu gracia. Voy a dar un pasito más hacia ti, Señor. ¿Qué tengo que cambiar, Señor? Porque tú has sido bueno, como le ocurrió a Bartimeo y le ocurrió a toda esta gente que hemos visto el día de hoy. No me has castigado conforme a mis maldades y mis pecados, porque eres bueno, porque es tu gracia. Y el día de hoy podemos entender su gracia, pero la gracia de Dios, claro, Dios es muy paciente, pero llega un momento donde la gracia de Dios termina. Y es mejor que no termine su gracia, que voluntariamente digamos nosotros: no, Señor, yo voy a hacer un cambio hoy. Me voy a afirmar más en ti. ¿Qué más tengo que hacer, Señor? A ver, ¿qué tengo que cambiar? Revisemos nuestra vida y veamos qué es lo que yo tengo que hacer y cambiar. Y darme cuenta, como estos hombres, que Dios ha sido bueno con nosotros. Para poder seguir prolongando la gracia de Dios. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Cuando tú reconoces la gracia de Dios, ¿saben qué va a pasar? Más gracia va a llegar sobre tu vida, porque la estás reconociendo. Pero para que más gracia llegue a tu vida, tiene que venir un cambio de actitud, porque entonces vas a recibir más gracia. Señor, pequé, fallé. Tú fuiste bueno conmigo, no me juzgaste. Reconozco tu gracia. Ayúdame en mi debilidad. Ayúdame en esta situación. Ayúdame en este problema. Y más gracia vamos a recibir, porque Dios te ama. Y Dios quiere bendecirte, pero tú mismo frenas la bendición de Dios. Ahí Jesús en la cruz daba su vida por nosotros. Y va a decir el apóstol Pablo: no hagas en vano la cruz. Que Jesús no haya muerto en vano. No hagan vana la cruz, dice Pablo. ¿Qué es no hacer vana la cruz? Que yo cada día pueda experimentar uno de los beneficios que Jesucristo ganó para mí en la cruz. Si tú, que eres cristiano, pasa un día y no experimentas los beneficios de Jesús, entonces en vano murió Jesucristo por ti. Perdimos ese día, hicimos vana la cruz. Todos los días debemos de experimentar los beneficios de Jesucristo, lo que Él ganó por nosotros en la cruz. No hagan vano la cruz, porque si pasó un día y tú no viste al Señor en ese día, entonces estás haciendo vana la cruz. Todos los días debemos de valorar ese sacrificio que Él hizo por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a dar un aplauso al Señor. Yo me he propuesto, digo, Señor, que ni un día de aquí lo haga en vano. No pase un día que yo no vea tus beneficios y lo que tú ganaste por mí. Y si nos lo proponemos, el Señor nos va a ayudar, porque es lo que Él quiere. Y dice Romanos: para que ustedes puedan experimentar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta.
el día de ayer en el negocio no nos fue muy bien. Bueno, nos fue bien, pero nos equivocamos, ¿verdad? Digo, Señor, esto no es muy perfecto, ¿verdad? El día de hoy no fue muy perfecto, Señor. Llevamos el pedido a una mujer y resulta que no era para ese día, que era para la próxima semana. 60 euros ahí de 60 euros de pedido, imagínense. El pedido a otro hombre, un pedido de casi 90 euros, y resulta que no era para el día de ayer, era para el 4 de diciembre. Dice, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Esto no era nada perfecto, imagínense. ¿Cuánto es? Sumen 90 más 60, ¿cuánto es? 150 euros de pérdida. Y saben, a veces voy a un lugar y el Señor me dice, regálale el pedido. Yo digo, ay no, Señor, mi esposa se va a enfadar. Señor, tú me metes en líos. Luego después yo tengo bronca en casa, que por qué he regalado el pedido. Entonces llego a dejar este pedido de 60 euros y el Señor me dice, regálale el pedido. Digo, Señor, pero si ya un pedido de casi 90 euros ya hemos perdido y quieres que regale otro, Señor. Digo, y el Señor me dice, regálale el pedido, y es una oración por la mujer. Y yo digo, Señor, solamente a ti se te puede ocurrir, porque eso a mí no se me ocurre. Eso a mí no se me ocurre. Entonces yo llego con el pedido y digo, ahora ¿cómo le digo? Te lo regalo. No se lo va a creer. Y me abre la puerta y me dice, hola. Le digo, aquí le traigo su pedido. Dice, pero no era para hoy. Ah, ya sé, Señor, ¿por qué me dice que le regale el pedido? Toma, te regalo el pedido, toma. Déjame hacer una oración por ti. Esa mujer estaba mal. Le llamó exultante a mi esposa. Estoy pasando una situación difícil, pero estaba contenta. Le llegó un regalo de parte de Dios y le cambió la atmósfera, porque es lo que pasa cuando tú oras por una persona. Cambia su atmósfera, cambia su día. Dice que Dios cambia lamento en gozo. Y yo estaba ahí, después de entregar el pedido, se me quitaron los sudores. Yo digo, ay, ya voy a estar tranquilo en casa porque no voy a tener bronca. Dale un aplauso a Dios, eso. Porque Dios es así. El Señor es así. Entonces ahí le escribo un mensaje a mi esposa. Le digo, mi amor, ¿qué te dijo Mili? Y mi esposa estaba preocupada. Dice, ya son 2 pedidos que me equivocó. Ella pensaba que yo iba a estar enfadado. Pero así es la gracia de Dios. Dios es bueno y Dios nos ama. Entonces, ¿qué pasó el día de ayer? Dije, Señor, entonces, a ver, voy a hacer un cambio. A lo mejor tengo que dar un pasito más hacia ti, Señor. Vamos a hacer un cambio para buscarte más y para seguir prolongando tu gracia, Señor. Amén. Así que todo Panalemel debe de experimentar la gracia de Dios y debemos de crecer en gracia. Pero debemos también de crecer en ese cambio nuevamente de actitud para poder experimentar lo que dice Pablo, su voluntad buena, agradable y perfecta. Y Padre, te agradecemos en esta mañana, Señor. Gracias, Espíritu Santo, que tú eres bueno, Señor, con nosotros, Señor. Bendigo tu iglesia, Panalemel, Espíritu de Dios, Señor, la pongo en tu presencia. Padre, apelamos a tu gracia, Señor. Queremos tener un cambio de actitud, Señor. Queremos, Señor, ver tu promesa. Queremos ver, Padre, lo que tu palabra dice, tu voluntad buena, agradable y perfecta. Gracias, Señor, te damos en esta preciosa mañana. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor.